Solía pensar que la traición era ruidosa, una puerta que se azota, una llamada susurrada, una marca de labial que no pertenece. Creía que el engaño ocurría en momentos evidentes, de esos que ves venir desde lejos. Lo que no esperaba era lo silencioso que podía ser. ¿Cómo podía empezar con algo tan pequeño como una mirada que se quedaba medio segundo de más? Ese día no pasó nada. Esa es la parte que todavía me repito. Nada físico. Ninguna línea que pudiera señalar con el dedo y decir Anaí. Ahí fue donde todo salió mal. Pero algo se movió, algo irreversible. Estaba de pie en un lugar en el que había estado cientos de veces antes, haciendo algo completamente cotidiano cuando lo sentí. Esa extraña conciencia de que alguien te ve de una manera distinta a como te ven los demás. No como el papel que desempeñas, no como la pareja de alguien es solo. Recuerdo haber pensado, Ann, esto no importa. Recuerdo decirme que se pasaría. Recuerdo sentirme extrañamente despierta, de una forma que no había sentido en años. Y esa es la parte que más me asusta, porque no planeé traicionar a nadie. No me desperté queriendo algo más. Pensaba que estaba estable, predecible, a salvo. Hasta que él me miró de esa manera. He estado con mi pareja durante mucho tiempo, lo suficiente como para que nuestra relación ya no tenga aristas afiladas. Es suave, familiar, gastada como una silla favorita en la que te hundes sin pensarlo. Conocemos las rutinas, los estados de ánimo y los silencios del otro. Terminamos las frases del otro no porque sea romántico, sino porque hemos tenido las mismas conversaciones tantas veces que se repiten en automático. Desde fuera parecemos sólidos, confiables, el tipo de pareja que la gente usa como ejemplo. Pagamos las cuentas, asistimos a eventos familiares, nos reímos de las mismas series, discutimos cosas prácticas y las resolvemos antes de dormir. Hay consuelo en eso, en seguridad. Pero también hay una soledad silenciosa que se cuela cuando dejas de sorprenderte con alguien. Cuando el afecto se agenda y la atención se da por sentada, no es que falte algo exactamente. Es más bien como si todo estuviera en silencio. No me sentía descuidada. Eso es importante. No era infeliz de una forma dramática. Solo me sentía invisible a veces, como si con los años me hubieran ido limando suavemente hasta convertirme en una versión de mí, misma que encajaba perfectamente en nuestra vida. Dejé de arreglarme a menos que hubiera una razón. Dejé de hablar de ciertos sueños porque parecían poco prácticos. Dejé de esperar que me notaran por algo que no fuera a ser responsable. Y me dije que eso era madurez. Cuando eres joven, te dicen que la pasión se desvanece, que la emoción se asienta y que el amor real es más silencioso. Yo lo creí, todavía lo creo, en muchos sentidos. Pero nadie te advierte del momento en que alguien nuevo te mira y te recuerda las partes de ti que guardaste en silencio. Él no era alguien dramático. Ese es otro error común. No era encantador de forma llamativa ni obviamente atractivo de una manera que los demás entenderían. Si lo describiera sonaría ordinario. Por eso no vi el peligro al principio. Existía en el borde de mi vida. Alguien a quien veía con regularidad, pero brevemente. Alguien con quien intercambiaba palabras educadas, alguien que sabía mi nombre y recordaba pequeños detalles que yo no me había dado cuenta de haber compartido. La primera vez que noté su atención, la descarté. La gente se fija en cosas. No significa nada, pero lenta, imperceptiblemente, empecé a fijarme en él también. Y ahí fue cuando la culpa empezó a aparecer. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque una parte de mí esperaba que volviera a mirarme. Nunca empezó con coqueteo. Eso era lo que lo hacía parecer inofensivo. Nuestras conversaciones eran normales, incluso aburridas en la superficie. El clima, el trabajo, pequeñas quejas, frustraciones compartidas. Pero había una corriente subterránea, una sensación de que ambos estábamos más presentes de lo necesario, que escuchábamos un poco demasiado atentos, que las pausas duraban una fracción de segundo más de lo que debían. Me descubrí preparándome para esos momentos, no de forma consciente, solo ajustando el tono de voz, enderezándome un poco más, sintiendo una extraña sacudida de anticipación que no tenía sentido. Y luego estaban las miradas. No del tipo obvio, nada descarado ni inapropiado, solo contacto visual que se sostenía cuando ya debería haberse roto, una mirada que parecía hacer una pregunta sin palabras. Empecé a repetir esos momentos más tarde. Ahí supe que algo no estaba bien. Estaba en Casao, sentada junto a mi pareja, escuchando a medias una conversación que ya habíamos tenido decenas de veces, y mi mente se iba, recordaba cómo sonaba mi nombre cuando él lo decía, la forma en que parecía genuinamente curioso por mi respuesta. Me decía que era inofensivo porque no estaba actuando, no estaba escondiendo mensajes ni haciendo planes, no estaba mintiendo, pero estaba imaginando, y la imaginación es un lugar peligroso cuando empieza a sentirse mejor que la realidad. La tensión creció de maneras silenciosas. Empezamos a notar los estados de ánimo del otro. Si uno estaba distraído, el otro parecía percibirlo. Había momentos en los que sentía que teníamos una conversación aparte, por debajo de la real. Empecé a sentirme vista de una manera que no me había dado cuenta de que extrañaba, no admirada, no deseada en un sentido físico, simplemente reconocida. Ese reconocimiento era embriagador. Cada vez que me decía que debía tomar distancia, pasaba algo pequeño, una sonrisa compartida, un comentario que encajaba demasiado bien, una mirada que hacía que el pecho se me apretara sin aviso. Empecé a temer y a desear esos momentos al mismo tiempo. Temerlos porque sabía a dónde podía llevar ese tipo de atención. Desearlos porque me hacían sentir despierta. Empecé a notar el contraste con más claridad. En casa,
Las conversaciones eran eficientes, necesarias, predecibles. Con él se sentían abiertas, curiosas. Ahí fue cuando la culpa se volvió más pesada. No lo suficientemente aguda como para detenerme, pero sí lo suficiente como para instalarse en el estómago como una advertencia. Me prometí crear distancia, ser educada, pero breve, mantener todo profesional. Y lo hice, por un tiempo. Pero la contención tiene una forma de volver el deseo más silencioso, no más débil. El momento en que todo cambió no se vio dramático desde fuera. Nadie lo habría notado. No sonaron alarmas. Estuvimos solos brevemente. No a propósito. Solo uno de esos momentos intermedios en los que el mundo aún no se ha puesto en marcha. Dijo algo ordinario. Ni siquiera recuerdo que... Y entonces me miró. No de manera casual, no educadamente. Fue una mirada de reconocimiento. Como si entendiera exactamente lo que estaba pasando entre nosotros sin que ninguno lo admitiera. Y en ese momento me di cuenta de que lo sabía. Sabía que yo también lo sentía. Ese fue el punto de no retorno. No porque pasara algo, sino porque lo no dicho se volvió compartido. La tensión ya no era solo mía para manejar. Me sentí expuesta, vista de una forma que me despojaba de excusas. Podría haberme apartado entonces. Cambiar de tema. Crear distancia. En lugar de eso, sostuve la mirada. Duró quizá un segundo más de lo debido, pero ese segundo reescribió las reglas. Después de eso, todo se sintió cargado. Cada interacción tenía peso. Cada palabra parecía elegida. Volví a casa ese día sintiéndome inquieta, no exactamente emocionada, más bien desequilibrada. Intenté reconectar con mi pareja esa noche, anclarme a lo real y sólido, pero el esfuerzo se sentía forzado, como si estuviera interpretando un papel que ya había ensayado demasiadas veces. Me odié por notar la diferencia. Me dije que la conciencia no era traición, que mientras no actuara, seguía siendo leal. Pero algo dentro de mí respondió, algo más silencioso y más honesto. Decía que la lealtad no se trata solo de lo que haces, se trata de lo que permites que crezca. Y yo había permitido que algo creciera. Después de ese momento, evitarlo se volvió imposible. No porque nos buscáramos, sino porque la tensión hacía que la ausencia gritara más fuerte. Fuimos cuidadosos, demasiado cuidadosos, lo cual de algún modo lo empeoró. Las conversaciones se volvieron breves pero cargadas, educadas pero llenas de significado. Empecé a notar cuántas veces lo buscaba sin darme cuenta, como mi estado de ánimo cambiaba según interacciones mínimas. Y entonces llegó el giro que no vi venir. Un día, en un momento de honestidad inesperada, mencionó a alguien más, de manera casual, no para provocar, solo como un hecho no debería haber importado. Más importó. La realización me golpeó con fuerza. Esto no era una fantasía en la que yo era el centro de su atención. Tenía una vida más allá de esos momentos. Otras conexiones, otras posibilidades. En lugar de alivio, sentí algo agudo y desagradable en celos. Ahí entendí hasta dónde había llegado. Había cruzado a un territorio emocional que no reconocía en mí. No solo estaba disfrutando la atención, estaba involucrada y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Empecé a cuestionar mis motivos. ¿Se trataba de él? Pues, o de lo que representaba. Respondía a él, o a la versión de mí misma que sentía cuando estaba cerca. La culpa se volvió asfixiante. Cada interacción pequeña en casa se sentía como una mentira por omisión. No porque ocultara acciones, sino porque ocultaba una verdad sobre mi mundo interior. Y entonces, de forma inesperada, él se alejó sin explicación, sin drama, solo distancia. Al principio, me dije que era bueno, saludable, necesario, pero la ausencia era más ruidosa que su presencia jamás lo había sido. Me sentí tan expuesta como si hubiera imaginado algo que no era mutuo después de todo. Y entonces entendí otra cosa. Incluso sin él, la puerta ya estaba abierta. El verdadero clímax no fue un encuentro ni una confesión. Fue un momento a solas con mis